Saludo a mis queridos alumnos. Aquí estamos ahora con la segunda parte del tema que nos toca hoy, que es hablar de la participación de la mujer en las actividades deportivas. Dentro de lo que es la mujer en el deporte, hay un tema que no podemos dejar pasar por alto. Es un tema que tenemos que tener muy pendiente y que tenemos que todos los que estamos vinculados al ámbito deportivo debemos conocer. Y más que conocer, debemos estar atentos a que no se nos presente. Y si se presenta, poder identificarlos de manera adecuada, de manera oportuna y saber intervenirlo como es apropiado, ¿de acuerdo? Y este tema del que estamos hablando, nos referimos precisamente a lo que es la triada de la mujer deportiva, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de la triada, ustedes recordarán en la presentación anterior que estuvimos diciendo que la triada es un síndrome, el síndrome de la mujer deportiva, la triada de la mujer deportiva, la triada de la mujer atleta, porque son tres trastornos, de ahí viene el nombre de triada, porque son tres trastornos que se presentan asociados uno al otro en aquellas personas que practican o participan en actividades deportivas. A medida, dijimos anteriormente, que la participación de la mujer en el deporte han ido aumentando la capacidad de entrenar, han ido aumentando el esfuerzo que están haciendo, han ido aumentando ese entrenamiento, pero ese aumento también lleva algunos trastornos hormonales, como estuvimos viendo anteriormente, y también estuvimos viendo anteriormente que esos trastornos hormonales se presentan con más frecuencia en aquellas disciplinas donde la imagen corporal es una parte de lo que se evalúa en esa competencia. Entonces, como mencionamos en el caso de la gimnasia, ballet, danza, nado sincronizado, ¿de acuerdo? Sobre todo en estos deportes donde la imagen corporal es importante para el proceso de evaluación. Entonces, esto va acarreando que se presente ese trastorno normalmente se presenta en la mujer de la triada de la mujer deportiva. Este es un trastorno que está acompañado por tres alteraciones. Tenemos un trastorno de la alimentación, que normalmente ese trastorno de la alimentación se asocia a anorexia o bulimia. También tenemos un trastorno amenorreico, un trastorno menstrual, y tenemos un trastorno óseo. Son los tres trastornos que se presentan en la triada de la mujer deportiva. Entonces, este síndrome ha aumentado con la prevalencia de las mujeres en la medida que van participando en las actividades deportivas, ¿de acuerdo? Y esto es por la importancia de mantener un bajo peso corporal. Se puede presentar, no importa la edad. Se puede presentar en adolescentes o se pueden presentar en mujeres adultas, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica que tenemos que resaltar es que hoy en día con el trastorno, con los problemas del fitness y muchas personas preocupadas por el mantener su peso corporal, ese trastorno alimentario está más bien, es una asociación entre la cantidad de energía que yo gasto y la cantidad de energía que yo ingiero. Ahí es que hablamos en sentido general lo que es el trastorno de alimentación. ¿Por qué queremos decir esto? Porque tenemos que aclararlo, porque no es que no coman, o no es que siempre coman y vomiten. Es que el objetivo de la alimentación es suplir toda la energía que mi cuerpo necesita. Cuando mi cuerpo no recibe toda la energía que él requiere, ya yo estoy hablando, en este caso estamos hablando de un trastorno de alimentación, ¿de acuerdo? Y se presentan diferentes panoramas de ese trastorno de alimentación. Por ejemplo, tenemos el caso de la anorexia y la bulimia. Hay diferentes porcentajes, eso se ha ido incrementando. En el deporte se nota que en estos deportes el porcentaje es mucho mayor que en la población general. Y es por eso que llama la atención. Entonces,
Primero, si hacemos la historia de cómo ha ido evolucionando todo este trastorno de alimentación, primero comenzaron con la que era la anorexia. Las mujeres no comían, no ingerían alimento para mantenerse delgadas. Pero como se identificó este problema, entonces se comenzó a tratar la anorexia. Entonces, por así decirlo, podemos verlo de esta manera, que como ya me están atacando para que coma, pues voy a comer. ¿Cómo? Pero ¿qué hacían entonces luego? ¿Qué hacían? Iban y vomitaban. Y ahí viene entonces la bulimia, que a diferencia de la anorexia, esto acompaña con otros trastornos porque también acelera el proceso de deshidratación, se pierden una serie de elementos y sustratos como el jugo gástrico y todo lo demás. Pero ok, también se identificó ya la bulimia. Entonces, ya no solamente es un problema de que no como o no como y vomito. Ahora muchas de las personas que están en este proceso, ¿qué están haciendo? Están ingiriéndose laxantes. Esto es para acelerar el tránsito intestinal y no dar tiempo a que el cuerpo absorba los nutrientes. Entonces, aquí podemos ver que no es solamente un problema de anorexia o de bulimia, sino también hay otros trastornos psicológicos asociados. ¿De acuerdo? Incluso muchos están utilizando diuréticos para perder peso, deshidratándose. ¿De acuerdo? Para perder peso, para mantener la imagen y mantener la figura. Esto también se suma ahora con el asunto del fitness. Las personas que siempre quieren mantenerse bellos, quieren mantenerse hermosos, también han recurrido a estos trastornos de la alimentación para mantener esa imagen corporal. Pero ¿qué pasa? No solamente se limita a este proceso, sino también ahora muchas personas comen poco, pero comen. ¿Pero qué están haciendo entonces? Están aumentando el gasto calórico. Esas personas que ustedes ven que hacen largas secciones de ejercicio, que están todo el tiempo haciendo ejercicio, que están muy preocupados por su imagen corporal, que son muy fijos en lo que es la acción de ejercicio, que no descansan ningún día, también están en este trastorno, porque han creado un desbalance calórico, aumentan el gasto de energía con relación a lo que ingieren. Y es lo mismo que sucede en estos casos. Yo gasto más energía que la que yo recibo mediante la alimentación. Y todos estos procesos, todos estos son trastornos de la alimentación, donde aquí lo que hay es un problema psicológico de la autopercepción corporal. Estas personas no se ven bien, siempre se ven que están gordos. Entonces ese trastorno de la autopercepción corporal es que los lleva a todos estos procesos de crear este desbalance calórico. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con ese desbalance calórico, esa deficiencia nutricional? La energía que nosotros ingerimos con los alimentos se utiliza para todos los procesos corporales, para todos los procesos corporales, para todo mantener, todo funcione. Entonces, cuando hay déficit de energía, el cuerpo tiene que decidir entre o mantengo lo que es todo funcionando o me mantengo vivo. Y como todos sabemos, para que todo funcione tengo que estar vivo, se le da prioridad a mantenernos vivos. Y el cuerpo comienza a reducir las funciones corporales que se consideran menos vitales. Y la menos vital que se considera es la producción de hormonas sexuales, que la función de las hormonas sexuales es la reproducción. Pero si yo no tengo suficiente energía para mantenerme vivo, pues menos tendré para reproducirme. Y ahí viene entonces el déficit de hormonas sexuales. Y este déficit de hormonas sexuales, sobre todo los estrógenos, que son aquellos que permiten el proceso de ovulación, entonces disminuyen los estrógenos por un déficit de energía, ese déficit calórico. Entonces ahí viene lo que se produce, la amenorrea. Hay diferentes tipos de amenorrea, hay amenorrea primaria, hay amenorrea secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, si este trastorno de la alimentación se presenta en aquellas niñas que todavía no han alcanzado la pubertad,
no han visto su menarquia, su primera menstruación, se llama una menorrea primaria, aquellas que se retrasan. Incluso podemos ver casos de niñas que normalmente la menstruación sería entre los 10, 12 años, que todavía ya a los 16 años no han logrado alcanzar su menstruación. Ahora, la menorrea secundaria o oligomenorrea se presenta en aquellas mujeres ya adultas que ya menstruan, pero que por este trastorno de la alimentación, por este déficit calórico que tienen, entonces se dejan de ovular o hay trastornos en la ovulación y ahí vienen que se le pierde la menstruación, que dejan de menstruar o que manchan un poquito y ya dejan de manchar. O sea, hay una serie de trastornos que se presentan. Pero ¿qué sucede también? Y a ese entonces tendríamos ahí el segundo trastorno. Pero también entonces va a presentarse que esas deficiencias de estrógenos que presenta la mujer, que presenta el trastorno ovulatorio, entonces también esa deficiencia de estrógenos va a afectar lo que es la fijación del calcio en los huesos. Y ahí se va a presentar entonces también el tercer trastorno, que es el trastorno óseo o fijación de calcio en los huesos, que se caracteriza con lo que es la osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el mecanismo por el cual se produce la actividad de la mujer deportiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Se realiza la realización de diversas actividades deportivas, bajo rendimiento deportivo, siempre van a querer estar haciendo algo, porque siempre van a querer, terminan el entrenamiento y siguen corriendo, ¿de acuerdo? Porque quieren perder peso, quieren bajar y se mantienen sábado o domingo entrenando. Y esto va a hacer que baje su rendimiento deportivo, entonces van a comenzar a perder masa muscular, hay pérdida de la imagen corporal, porcentaje de grasa por debajo de los límites aceptados, alteraciones hidroelectrolíticas por abuso de diuréticos, porque como dijimos anteriormente, muchos usan diuréticos, y también en la bulimia por los vómitos, intolerancia al frío, porque al no tener la suficiente grasa corporal, una de las funciones de nuestra grasa corporal es mantener el calor del cuerpo y aislarnos de la temperatura externa, un mecanismo de termorregulación. Entonces, por eso hacen intolerantes al frío, la piel va a estar seca y todo estos trastornos, ese déficit puede producir alteraciones cardíacas, sobre todo lo que son arritmias cardíacas. Entonces, como sabemos, como no hay ovulación, hay trastornos para la capacidad reproductiva, ¿ok? Y ¿cómo nosotros podemos prevenir esto? Garantizando que nuestros atletas mantengan una ingesta calórica adecuada para su edad, su actividad física, su desarrollo general, y que esto tengamos que nosotros que estarlo vigilando permanentemente, ¿de acuerdo? Debemos procurar que un porcentaje de grasa mínimo entre un 13 a un 17% del peso corporal, ¿ok? Entonces ya hablamos del retraso de la menarquia, ya hicimos el resumen. Entonces, ya hablamos de las causas de por qué se produce, ya ustedes pueden perfectamente leerse y entender toda esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, la menorrea inducida por el ejercicio, ya vimos básicamente diferentes métodos por los cuales se produce la menorrea inducida por el ejercicio, y vimos algunas, y el problema de la osteoporosis, que ya vimos cómo se produce. Entonces, algo importante que tenemos que entender: si se corrige el trastorno de la alimentación, todo lo demás se puede corregir, pero tenemos que tener cuidado con relación a la osteoporosis, ¿de acuerdo? Todo se corrige, todo vuelve a la normalidad, porque tan pronto comience la mejora de la alimentación, se va de una vez a regularizar lo que es la producción hormonal y por ende de la ovulación y la acción de fijación del calcio en los huesos, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Esto es una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo nosotros podemos identificar como profesores de educación física, cómo podemos saber si una niña, si un atleta de nuestros está pasando por esta situación? Lo importante es
que nosotros tengamos una buena comunicación con nuestros atletas. Debemos mantenernos siempre en contacto con ellos, ¿de acuerdo? Hablar, conversar, saber qué piensan. Si es necesario, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, una antropometría, una determinación de peso corporal y porciento de grasa. Se puede hacer, hay diferentes métodos. Hay métodos computarizados, hay métodos manuales, como usted quiera lo puede hacer, ¿de acuerdo? Hay que hacer una buena investigación de cómo siempre estar hablando con nuestros atletas, cómo están comiendo. Si son niños, hablar también con los padres, a ver si los padres tienen garantía de que los niños están comiendo adecuadamente. ¿De acuerdo? Sobre todo en las niñas, adecuadamente. Porque hoy en día la proyección de la imagen corporal se ha llevado ya no solamente los adultos, sino también los niños, las niñas están muy pendientes de eso. Entonces tenemos que mantenernos investigándole a los niños, a las niñas, a los padres, cómo están comiendo nuestros atletas, nuestros niños, ¿de acuerdo? Y si es necesario, se le hace una prescripción de un plan de alimentación. Se envía con un nutriólogo para que se haga un plan de alimentación. Si es aconsejable también que si este trastorno persiste, se ponga en manos también de un psicólogo, porque recuerden que el problema de la alimentación no es simplemente el hecho de que no coma, es un problema de cómo se ve la persona a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si es aconsejable que se ponga en manos de un profesional de la conducta, un orientador, un psicólogo, para que le enseñe a verse como debe ser realmente. No como se percibe, sino como es realmente. Entonces esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, la dieta debe procurar el alcanzar el peso corporal adecuado que se requiere, tomando en consideración el gasto calórico de la actividad física y todo el gasto calórico que tenga el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte de la actividad de la mujer deportiva que quería hablarlo con ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad este video y esperamos entonces sus comentarios. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima clase. Estudia mucho.